¿Qué fracasan los países? La ciudad de Nogales está dividida en dos partes, Arizona y Sonora. Tienen tantas diferencias a pesar de estar ubicados tan cerca. Debido a los distintos gobiernos, las leyes son desiguales y Arizona cuenta con servicios públicos bien establecidos, seguridad y un buen gobierno que lo respalde. Mientras que Sonora queda cerca de México, está en condiciones no favorables para una buena calidad de vida. Todo esto se da al frecuente cambio de gobernantes con el fin de sacar adelante su país, pero todo esto fracasa porque no se constituyen bien las normas. En Inglaterra se inició la revolución industrial, lo cual generó un fuerte impacto y ayudó a surgir el país en el sector textil y la producción era más eficiente, para que aparecieran nuevas oportunidades económicas y así tener un futuro más visible. Durante el siglo XIX hubo una rápida expansión de la banca e intermediación financiera. Teorías que no funcionan. Se intenta explicar varias teorías de por qué los países caen en decadencia económica y cómo algunas teorías no funcionan en todos los países. Como ya se había dicho en el primer capítulo, el primer país que tuvo un crecimiento económico sostenido fue Inglaterra, seguido de Japón, Singapur y Corea del Sur. Entre estas teorías se dice que los países con climas tropicales son más propensos a ser pobres porque dejan todo para última hora y les da pereza realizar las actividades para el día que es, pero no existe una conexión sincera que explique que las causas de un país es debidamente pobre por su clima o por donde se encuentra ubicado. Lo que dice si un país tiene éxito son los cambios políticos que en este están presentes. La hipótesis de la cultura se tiene en cuenta las religiones y se dice que el ser de la ética protestante ayuda a surgir rápidamente que los países tuvieran una economía sostenible. Los Países Bajos que creían en la hechicería no serían tan ricos. Otra de estas teorías es la hipótesis de la ignorancia que afirma que los países pobres lo son porque tienen muchos fallos de mercado y porque los economistas y los diseñadores no saben cómo eliminarlos. La desigualdad en las tecnologías y el poder económico productivo como lo eran las bovinas y en las zonas en las cuales se encontraban. Capítulo 3. La creación de la prosperidad y la riqueza. La finalización de la Segunda Guerra Mundial y se vivía el contexto de la Guerra Fría sean las ideologías que se deben seguir, la del capitalismo y la del socialismo. En Corea del Norte las personas vivían, todo era público y no había empresas privadas. Corea del Sur era una economía determinada del mercado. Esto difiere debido a las diferencias de sus instituciones y a las reglas que instruye cómo funciona la economía. Las economías inclusivas necesitan del Estado y lo utilizan a través de motores, como lo son la tecnología y la educación. El desarrollo de esta va de la mano para generar empresas más rentables. Las instituciones inclusivas ayudan a la productividad. El cambio tecnológico requiere cambios por parte del innovador como el innovador. En Estados Unidos se ha caracterizado por tener miles de científicos. Esto es debido a que las personas pueden llegar hasta el tipo de nivel educativo que quieran por la calidad de enseñanza. El bajo nivel de educación de los pobres es debido a que no están bien estructuradas las instituciones y no brindan los suficientes recursos para formar mejores personas en educación. Mas, sin embargo, siempre se hace presentar una disputa por la riqueza. Esto se ve reflejado a la revolución industrial. Debido al cambio tecnológico, las economías, que son dos imperios que se estancaron debido a la centralización, la causa de la pobreza es un resultado de las instituciones políticas centroactivas que bloquean la productividad y la prosperidad. Capítulo 4. Pequeñas diferencias y coyunturas críticas. El peso de la historia. La peste negra llegó en 1346 desde China a Europa. Fue transmitida por las pulgas que vivían en las ratas que trajeron los comerciantes que viajaban por la ruta de la seda. Esto logró que se generara una escasez de mano de obra, alterando así el orden feudal, el cual consistía en una relación jerárquica entre los reyes señores feudales y los campesinos. Los campesinos eran los dueños de todo el territorio que le ofrecían los feudales a cambio de favores militares, quienes asignaban tierra a los campesinos para que se ayudaran económicamente. En el siglo XIX el absolutismo que se vivió tanto en China como en India impedía el camino a la industrialización. Por otro lado, la teoría institucional explica la teoría de la situación de la desigualdad, la que viene de la revolución industrial, que se extendió hasta Europa occidental y las colonias europeas. Debido a esto se toman diferencias institucionales relativamente pequeñas de desarrollo fundamentalmente distintas. Capítulo 5. He visto el futuro. La mayoría de las instituciones a través del tiempo se han basado en las instituciones políticas y financieras, ya que deben de crear riqueza que deba extraerse. Un claro ejemplo de esto es la Unión Soviética, que en su momento los mandatarios imponían leyes para interceder en los cambios de la economía.
La postura comunista tuvo muchos problemas con esto, ya que no había derecho a la propiedad privada, ya que no habían incentivos para que la gente trabajara. Según Stalin, identificó una manera para que los trabajadores trabajaran y tuvieran más éxito, las cuales fueron las bonificaciones y eran percibidas si se alcanzaban los niveles propuestos en la organización, pero no se presentaron cambios tecnológicos. El calentamiento del clima fue una gran causa donde se hizo una transición a la vida sedentaria. Esta provocó que los humanos se involucraran y se creara la élite en la política y se dieron en las instituciones. Capítulo 6. Distanciamiento. Venecia durante la Edad Media fue el lugar más rico del mundo. Una de las causas de su expansión fue el conjunto de instituciones económicas inclusivas con las que contaba. Una de las instituciones es la encomienda. Es un tipo de sociedad que se conformaba por dos socios, el sedentario, que permanecía en Venecia, y el viajero, que era el acompañante de la mercancía. El dux gobernaba en Venecia, elegido de por vida por la Asamblea General que representaba a los ciudadanos. En la época de Tiberio, las instituciones políticas y las virtudes de los ciudadanos eran la base del éxito. Los ciudadanos crearon una república derrotando a su rey Lucio el Soberbio en el año 510 a.C. La república se gobernaba por magistrados e instituciones que repartían el poder ampliamente. Capítulo 7. El punto de inflexión. El nuevo pensamiento fue crucial para el comienzo de la mecanización de la producción textil. Lee se obsesionó con crear una máquina que liberaría al pueblo del tejido manual interminable. En 1589 tuvo lista su máquina, la cual fue una innovación que prometió aumentos enormes de la productividad, pero también una destrucción creativa. La innovación tecnológica hace que las sociedades humanas sean prósperas, pero también supone la sustitución de lo viejo por lo nuevo y la destrucción de los privilegios económicos y del poder político de ciertas personas. Capítulo número 8. No en nuestro territorio, obstáculos para el desarrollo. Los libros tenían que ser copiados a mano por los escribas, lo que hacía el proceso muy lento y laborioso, o se imprimían en bloques con piezas concretas de madera cortadas para imprimir cada página. Los libros eran bien escasos y muy caros. Tras el invento de Gutenberg, las cosas empezaron a cambiar. Como los libros se imprimían, eran más fáciles de conseguir. Sin esta innovación, la educación y la alfabetización en masa habrían sido imposibles. Capítulo número 9. ¿Cómo revertir el desarrollo? La desigualdad mundial existe actualmente porque durante los siglos XIX y XX algunos países fueron capaces de aprovechar la revolución industrial, la tecnología y los métodos de organización que aportaba, mientras que otros no. El cambio tecnológico es uno de los motores de prosperidad, pero quizá sea el más crítico. Los países que no aprovecharon la nueva tecnología tampoco se beneficiaron de otros motores de prosperidad. Como hemos visto en el capítulo actual y el anterior, este fracasó debido a sus instituciones extractivas, como consecuencia de la persistencia de sus regímenes absolutistas o porque carecían de estados centralizados. Capítulo 10. La difusión de la prosperidad. Las raíces de la desigualdad mundial. Un país iniciará la industrialización dependiendo gran parte por sus instituciones. Estados Unidos experimentó una transformación similar a la Revolución Gloriosa Inglesa. Ya había desarrollado su propio tipo de instituciones políticas y económicas inclusivas a finales del siglo XVIII. De este modo, se convertirían en la primera nación que explotaba las nuevas tecnologías procedentes de las Islas Británicas y pronto superaría a Gran Bretaña y se convertiría en el precursor de la industrialización y el cambio tecnológico. Capítulo 11. El Círculo Virtuoso. La Ley Negra fue aprobada en mayo de 1723. Se dio debido a un grupo de lugareños en el sur de Inglaterra que se pintaban la cara de negro para ocultarla de noche. Aquellos mataban y mutilaban ciervos y otros animales en propiedad del rey o otros miembros de la aristocracia. Esta ley negra estaba compuesta por 50 nuevos delitos que eran castigados por la horca, la cual mostró al pueblo británico que tenía más derechos. Sin embargo, este pluralismo aún no había creado una democracia efectiva. El círculo virtuoso funciona a través de tres mecanismos. Primero,
La lógica de las instituciones políticas pluralistas hace que la usurpación del poder por parte de un dictador sea más difícil. Segundo, las instituciones políticas inclusivas apoyan y son apoyadas por instituciones económicas inclusivas. Tercero, estas anteriores permiten que florezcan medidas de comunicación libre. Estos mecanismos crean una tendencia potente para que las instituciones inclusivas persistan, resistan y se expandan tal y como sucedió en Gran Bretaña y Estados Unidos. Capítulo 12. Círculo vicioso. Tres factores facilitaron enormemente la aparición de instituciones políticas más inclusivas tras la Revolución Gloriosa y la Revolución Francesa. Primero, los comerciantes y hombres de negocios que deseaban desencadenar el poder de destrucción creativa de la que se beneficiarían. Segundo, la naturaleza de la amplia coalición que se había formado en ambos casos. Tercero, las políticas inglesas y francesas crearon un marco en el cual los reglamentos nuevos y más inclusivos se pudieran desarrollar. Los países ricos son ricos en gran medida porque consiguieron desarrollar instituciones inclusivas que han persistido a través de un proceso de círculo virtuoso. Cuando existen instituciones económicas inclusivas, los beneficios de tener el poder político son más limitados, con lo que hay menos incentivos para cada grupo y cada individuo ambicioso y advenecido para intentar hacerse con el control del Estado. Capítulo 13. ¿Por qué fracasan los países hoy en día? El algodón era una exportación valiosa de Uzbekistán. Los agricultores recibían una pequeña fracción de los precios de mercado mundiales por su cosecha y el gobierno se quedaba con el resto. En la época de la independencia, la cosecha era recogida por mujeres. Después de 1991, el presidente Karimov emitió órdenes a los gobernadores locales para que 2.700.000 niños dejaran vacías las aulas y se dedicaran a la recolección de algodón. Desde el punto de vista económico, los países fracasan debido a las instituciones extractivas. Estas mantienen en la pobreza a los países pobres y les impiden emprender el camino hacia el crecimiento económico. Esto ocurre hoy en día en Zimbabue, Sierra Leona, Colombia, Argentina, Corea del Norte, Uzbekistán y Egipto. Capítulo 14. ¿Cómo romper el molde? La solución al fracaso político y económico de los países hoy en día es transformar sus instituciones extractivas en inclusivas. Capítulo 15. Clave para comprender la prosperidad de la pobreza. La prosperidad no se puede diseñar, existen dos tipos. Primero, el Fondo Monetario Internacional reconoce que el desarrollo insuficiente está causado por malas instituciones y políticas económicas. Segundo, no hay soluciones fáciles para que una nación pase de la pobreza a la prosperidad de la noche a la mañana. James Robinson, autor del libro ¿Por qué fracasan los países?, concluye que las instituciones juegan un papel importante para la prosperidad de las naciones. Estas se diferencian en dos: instituciones inclusivas y instituciones extractivas. Las instituciones inclusivas generan incentivos y oportunidades para las naciones, mientras que las exclusivas las bloquean. Nos contextualizaremos con la debilidad colombiana. La debilidad del Estado colombiano ha sido partícipe de que varios grupos como los narcotraficantes, la guerrilla y los paramilitares hayan tenido influencia en las zonas y que por eso no se haya generado desarrollo en el país y sea uno de los países más pobres de América Latina. Citando el libro, dice: en algunas partes del país las instituciones económicas funcionan muy bien y hay altos niveles de capital humano, mientras que en otras zonas las instituciones muestran la ausencia estatal, lo que no permite el desarrollo en esas regiones del país, que todavía exista pobreza, que todavía no lleguen todos los servicios y que exista decadencia en la calidad de vida de las personas. El hecho de que el país presente la mayor desigualdad que otros demuestra que no han logrado las instituciones tener fuerte alcance y un adelanto adecuado para los cambios económicos deseados. Mantener la pluralidad afectiva, es decir, consolidar las suficientes opciones políticas con absoluto respeto a las reglas del juego. Perder el control central de las tareas propias del Estado. La historia es persistente en decir que la riqueza de las naciones tiene mucho con esto. Hasta que no se presente una descentralización de poder en una nación, no se podrá pensar en